seguimos con Hugo Alconada. Hugo, después de los bolsos de López, los cuadernos de Centeno, los bolsos de Barata y Muñoz, decíamos, ¿vos crees que puede llegar a recuperarse algo del dinero para el país? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque primero hay que rastrear dónde está. Y va a ser muy difícil porque además, otra de las características, hablábamos antes del corte, que por ejemplo la figura del arrepentido estuvo mal diseñada, está mal diseñada y que además se demoró en aprobarla, ¿sí? Sí. Otro ejemplo, ahora la figura de la extinción de dominio, que sí rige en otros países, acá están buscándole el pelo en la sopa para no terminar de aprobarla o aprobar un híbrido que no funcione. En otros países tenés una figura como la responsabilidad penal empresaria, que sí rige en Brasil y funciona muy bien, y acá hicieron también un híbrido, ¿sí? Con lo cual va a ser muy difícil investigar algunos de estos aspectos. Dicho eso... Como decían nuestras abuelas, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Así se hizo. Armás algunos vericuetos o lo que se llaman en Estados Unidos los backdoors, es decir, las puertas traseras que te permiten escabullirte y evitarte problemas. Dicho eso, voy a tu eje, que ¿es posible recuperar dinero? Sí, pero va a ser difícil. ¿Por qué? Porque a su vez hay que primero rastrear el dinero, y el dinero está en todas partes, Alberto. Todas partes. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que están buscando ahora en el sur, durante las últimas semanas, contenedores enterrados. Sí, fenómeno. Pero eso es como buscar el Fort Knox, o buscar en la época del virreinato, ¿te acordás? El Dorado, y buscaban a través del medio de las Amazonas a ver si lo lograban encontrar, ¿te acordás? Ahora bien, en realidad hay dinero físico, y hay múltiples testimonios que confirman esto. De hecho, allí, en Rosario, hay datos volcados por dos grandes periodistas que han escrito un librazo sobre los monos, que es Germán de los Santos y su colega, que han expuesto que incluso los monos hasta habían alquilado departamentos en Rosario donde guardaban el dinero físico. Entonces, oíme, Alberto, si lo hacen los monos, ¿no lo van a hacer los muchachos que son profesionales? Entonces, primero. Y segundo, después tenés dinero que está en terrenos. Nosotros hicimos una investigación con nuestra extraordinaria corresponsal en Santa Cruz, que es Mariela Arias. Hicimos un relevamiento de los registros de la propiedad inmueble, nada más que de Santa Cruz, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Solo volcados sobre Lázaro Báez, sus familiares directos y las empresas. Encontramos que solo entre ellos tenían el equivalente a la superficie de 23 capitales federales en tierras. Y eso es solo en 3 jurisdicciones. Si después además eran los dueños de la mitad de La Pampa o la mitad de Neuquén, no lo sé, porque no buscamos ahí. Un dato adicional. Cuando nuestra gestora fue a retirar los datos del registro de propiedad inmueble de Santa Cruz, ¿sabes lo que pasó? Atentaron el auto, ¿no? Con el auto. Le trajeron los 4 neumáticos. Y esto a su vez, te combino con algo más. Y te falta el dinero en joyas. Te falta el dinero, si estamos hablando que por ejemplo un reloj puede valer $2 millones. ¿Saben, por ejemplo, los televidentes que un señor que es de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, el señor Claudio Berti, que ahora se acogió a la figura del arrepentido, solo ese señor tenía 50 relojes? Por supuesto que no todo de $2 millones, pero tenía 50 relojes de lujo. Y algo más, Alberto, lo último, sí. Acciones. ¿Cuántas empresas entregaron 5, 10, 15, 20, 25% de sus acciones como parte de pago de sobornos? Vos hablabas de los relojes, ¿no? Hay una pista muy interesante que podés desarrollar un poquitito más a propósito del blanqueo del dinero con los relojes. Sí, lo que cuento aquí en el libro, es uno de los aspectos de esta historia, es justamente contar cómo funciona realmente un sistema, es decir, cómo funciona por debajo de la superficie de toda esta historia. Entonces en el libro cuento que uno de los circuitos más rudimentarios que existen es, Alberto, cuando vos vas a un avión, vas a viajar al exterior o volvés del exterior, vos no tenés que llenar un formulario en el cual te piden ¿cuánto dinero trae usted en efectivo? ¿Trae usted, señor, más de $10.000 en efectivo? Vos tenés que responder sí o no. Señor, señora, si usted nunca viajó al exterior, le aviso, usted no puede llevar más de $10.000 en efectivo. Bien clarito. Ahora bien, vos podés llevar $9.000 en efectivo, pero $2 millones en tu muñeca izquierda. De hecho, pasás el detecta metales y ni siquiera te piden que te los saques. Llegaste a París, lo único que te van a pedir, Alberto, si llegás a París con un reloj que vale $2 millones y lo querés vender en la casa de esa marca, supongamos que sea un Bulgari, un Cartier, un Rolex, lo que sea, lo que te van a pedir es el título de propiedad de ese reloj y además la cajita, para que se lo puedan vender al siguiente. Te lo van a vender, te lo van a comprar y te van a sacar una comisión, que es elevada, pues 20%, hay que ver por supuesto cómo está el reloj, si está nuevo, viejo, rayado, no.
Pero supongamos que esté intacto, 20%. Te van a sacar un montón de dinero, son $400.000. Pero te van a dar en París un cheque por $1.600.000. En ese momento vos, Alberto, te vas a subir a un taxi, a un tren, y te vas a Ginebra. Llegaste a Ginebra, abriste una cuenta bancaria y depositaste un cheque. Y te van a preguntar el origen de los fondos y vas a decir, es el reloj de mi abuela que lo vendí en París. Listo, hasta tenés justificados los ingresos. Cristina Fernández tiene gran parte de su ex gabinete, ministros, secretarios y hasta su vicepresidente detenidos, ¿no?, por diversas causas. ¿Se puede justificar el desconocimiento absoluto de todo lo que ocurría ante las denuncias en su contra? Mira, te voy a dar un título. A ver. Ambos somos periodistas, ¿querés? Cristina es Messi. ¿Tan buena es? ¿Por qué? No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? En España, al señor Lionel Messi, que también es rosarino, lo juzgaron por evasión tributaria. Cuando estaba sentado frente al tribunal, intentó esgrimir la misma jugada defensiva que su archirrival del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ambos lo que dijeron fue, yo no tengo ni idea. En el caso de Messi, yo no tengo idea, se encargaba de los impuestos mi papá. En el caso de Cristiano Ronaldo, yo no tengo ni idea, ni siquiera terminé el colegio primario. Yo no me encargo de eso, yo me dedico a jugar al fútbol. El que se encarga de pagar los impuestos es el manager, pregúntenle a él. Y la respuesta en ambos casos, ante Cristiano y ante Messi, fue la misma de la justicia española. Usted es un hombre mayor, casado, con hijos, que tiene el 10 en la espalda, campeón del mundo. Usted no puede arguir la ignorancia cuando la responsabilidad suya es saber. Y lo condenaron a Messi y lo condenaron a Cristiano Ronaldo por la figura jurídica de la ignorancia deliberada. No supiste porque no quisiste saber, aunque era tu obligación saber. En el caso de Cristina Kirchner, puede estar afrontando como mínimo esa situación, si no más, porque tenemos que ya en los últimos días, incluso el financista Ernesto Clarence, ya volcado como arrepentido, marcó que Cristina Fernández de Kirchner no solamente no quería saber, sino que en algunos aspectos sí sabía. Hugo, en alguna página del libro hablas de la adicción al poder y de cómo cambian las cosas cuando el teléfono ya no suena. Contanos un poquitito más de esas castas que generan la política y el teléfono que no suena más. Lo que tenemos ahí es un doble juego. A ver. Por un lado, más de una vez te tiene que haber pasado a vos, Alberto, y más también a los televidentes, es cuando lo enganchan a alguien en plena situación insólita, con bolsos o con lo que fuere. ¿Cómo es posible? Es que esto fue una cama, es un estúpido. Y en realidad es lo que me dijo un profesional de esta historia, que fue la sobredosis de impunidad. ¿Qué significa esto? Que en realidad la vez que te engancharon ya es la 50ª vez que estuviste haciendo lo mismo. La primera vez que lo intentaste te fue bien, pero vos tenías un susto bárbaro. La segunda vez te fue bien y no tenías tanto susto. A la 30ª vez ya no tenés ningún miedo, te tomás un café, estás con los bolsos ahí en la calle, no te van a robar. Y para cuando te agarran en la 50ª vez, y vos ya estás hasta el cogote, y cuando finalmente te arrestan, está completa la historia. Esto por un lado, la sobredosis de impunidad. Y por otro lado, la adicción al poder. ¿Qué significa esto? La creencia que tienen algunos jugadores del sistema de creer que son parte del poder permanente. Y se acostumbran a esto, se acostumbran a que, como vos y yo, Alberto, si nosotros creemos que a nosotros nos atienden el teléfono, porque vos sos Alberto y yo soy Hugo, somos dos estúpidos, nosotros nos atienden el teléfono, en mi caso porque yo, por ejemplo, trabajo para el Diario Nación y ahora escribo columnas para el New York Times. El día que yo no trabaje para el Diario Nación o el New York Times, yo voy a llamar a las mismas personas y el 99% no me va a atender el teléfono. Si yo me olvido de eso o me creo que yo soy parte de un poder, soy un estúpido. Del mismo modo, vos tenés múltiples jugadores que creyeron esto y entonces, por ejemplo, me lo cuenta un colaborador de Julio De Vido, uno de los más poderosos, que él estaba acostumbrado a que, por ejemplo, decía, llámamelo a Bulgeroni, llámamelo a Paolo Roca, y la secretaria llamaba al teléfono celular y lo tenían 15 segundos a Paolo Roca o a Carlos Bulgeroni del otro lado del teléfono. El problema no es ese, el día después de estar en el poder, volvió a llamar a Bulgeroni, volvió a llamar a Roca, volvió a llamar a quien fuere, y el teléfono, la expresión de él fue, y el teléfono no suena. Hugo, nada de lo que contás se podría llevar adelante sin una justicia que al menos
no mire para el costado, ¿no? Háblanos un poquitito de ese código de las corbatas entre jueces y acusados que lo describís en Hay el múltiples libro. códigos. Veo que has leído el libro en serio, ¿eh? Bueno, Y, lo hemos leído. no, y te agradezco el gesto porque habla bien. Comodoro Pi es un submundo muy especial para que ubiquen los televidentes. Comodoro Pi son los es el edificio de tribunales que está en una zona del puerto de Buenos Aires que tiene la jurisdicción y la competencia para investigar todos aquellos escándalos de corrupción que involucran a la Administración Pública Nacional y en particular a los funcionarios del Gabinete Nacional y al presidente. Con lo cual es unos tribunales que tienen una extrema sensibilidad y un extremo poder. Sí. Porque un juez federal te puede tumbar un ministro, te puede tumbar un presidente. Dicho eso, el sistema está montado de un modo que otra vez está diseñado para la corrupción y la impunidad. Corrupción de los propios jueces, que aclaro, no todos, hay varios que son muy dignos, y al mismo tiempo está diseñado para la impunidad. Y está diseñado de un modo en el cual hay prácticas comunes a ellos. Y te voy a dar un ejemplo que no es el que vos estás buscando, pero te voy a dar un ejemplo que creo que te va a gustar más, Alberto. A ver. Que es la técnica de la corbata. Leíste el libro, te vas a acordar. ¿Qué es eso? Señor, señora, para ustedes que nos están viendo. Hubo un tiempo en el cual había un juez que negociaba las coimas por el color de la corbata. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo ahora lo cito al camarógrafo a indagatoria. Hoy es miércoles, jueves, da igual. Y que lo llamo a declarar para la semana próxima, ¿sí? Lunes, martes, también da igual. Pero digamos, con varios días de antelación, lo cito. Al día siguiente, que yo lo cito a tu camarógrafo a declarar a tribunales, al día siguiente de la citación, le voy a ir a buscar a su abogado un operador, un intermediario. Y le va a decir, vengo de parte del juez. El juez quiere $600.000 por sobreseerlo. $200.000 por un tratamiento amigable, preguntas fáciles en la indagatoria, $200.000 por el sobreseimiento provisorio, $200.000 por el sobreseimiento definitivo. Entonces, obviamente, el abogado lo primero que va a preguntar es: ¿y yo cómo sé que vos venís en nombre del juez? Y la respuesta era: porque cuando mañana vayas a tribunales vas a pedir el expediente de tu cliente y en ese momento lo que va a ocurrir es que va a pasar por detrás el juez con una corbata, supongamos que fuera celeste, con elefantitos rojos, con la pata delantera derecha adelantada. Vas a ir a tribunales, vas a pedir el expediente y justo en ese momento pasa el juez: hola, ¿cómo andan? La corbata tal y como fue descrita por el operador. Al día siguiente, o esa misma tarde, el operador va a volver a decir: ahora no son $600.000, son $750.000, porque además pusiste en riesgo al juez. Pagá. Hugo, desde que arrancó la investigación del lavallato en Brasil, muchos se ilusionan en la Argentina que puede haber una especie de manipulite. ¿Vos crees que puede pasar algo así, como eso, terminar de...? Creo que todavía es prematuro. Creo que es todavía una pregunta abierta. Y con esto no es que te estoy esquivando la pregunta, Alberto, sino que quiero ser muy cauto. Primero, porque el lavallato arrancó en marzo de 2014. Es decir, ya lleva 2 años casi y medio. Primer punto. Aquí, Cuaderno de la Corrupción lleva, desde que Diego Cabot, un gran colega y amigo, entregó los cuadernos, lleva 6 meses. Desde que estalló en tribunales con detenciones y demás, lleva menos de 2 meses. 4 años y medio contra 2 meses, todavía es prematuro. Primero. Segundo, el capítulo argentino de Lavallato todavía ni siquiera arrancó, porque el material está disponible desde el 1 de junio de 2017 en Brasil y los fiscales argentinos y los jueces argentinos todavía no accedieron. Con lo cual ya llevamos más de 1 año y 3 meses dando vuelta con la información y las evidencias comprometedoras que siguen durmiendo en Brasil y acá siguen dando vuelta. Así que también es prematuro. Tercero, porque también hay que ver hasta dónde quieren o pueden avanzar los jueces y fiscales argentinos en el caso de los cuadernos. Ejemplo puntual. Si tenemos que ya algunos empresarios de los más poderosos de la Argentina han admitido que pagaron sobornos, por ejemplo, en el transporte, el señor Roggio y otros 3. En definitiva, vos podrías como fiscal decir, bueno, cierro y avanzo sobre estos 4 empresarios a juicio oral que los condenen, porque además ya hasta incluso admitieron sus sobornos. Por otro lado, la otra forma de verlo es, si estos 4 eran 4 de los 10 más poderosos, ¿qué pasó con los otros 6 del top 10? No pagaron.
Tenés que llamarlos y decirles, a ver, muchachos, explíquenme. O una de dos. O ustedes son unas águilas que lograron protegerse y ustedes lograron no pagar impuestos y estos 4 son unos estúpidos que aunque son del tamaño de rollo, sí pagaron impuestos. O 2, ellos pagaron impuestos y ustedes también. Ustedes empiecen a declarar. Opción 1. Y opción 2. También aquí tenemos múltiples arrepentidos que cuentan que en realidad los pagos de sobornos fueron mucho más atrás en el tiempo, que además eran pagos de sobornos, no aporte de campaña. Entonces tenés 2 dilemas. El primero, a alguno de los que ya se presentaron a tribunales y dijeron, yo en realidad hice aporte de campaña, hay que volverlos a llamar y decir, no hiciste aporte de campaña, hiciste pago de soborno, primero. Y segundo, hay algunos jugadores que todavía no están en tribunales que los tenés que llamar a declarar, que pueden ser algunas de las empresas constructoras más poderosas del país o alguna de las más cercanas al actual gobierno, incluyendo a familiares directos del presidente Mauricio Macri. La raíz de todos los males, 20 años de trabajo. Como lo dijiste en el comienzo de nuestro programa, te deseamos lo mejor. Habrás sufrido presiones de los 4 costados. Lo mejor, Hugo, para vos y te lo mereces. Desde ya, y un abrazo y hasta cualquier momento. Y yo te agradezco a vos, Alberto, y a todo tu equipo. Gracias por la ayuda, el apoyo, el aliento. Gracias. Hasta siempre, Hugo. Hugo Alconada Mon. Sugerencias a dqd@fibertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Han sido muy amables. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Chevrolet. Find New Roads.